Hola, vamos a ver en este vídeo un problema de control digital. Es un controlador, un problema de control sobre un sistema de primer orden y vamos a implementar un control PI digital. Bueno, el enunciado sería el siguiente. Tenemos un sistema sencillo, una planta tipo de primer orden, un tanque simple, y de lo que se trata es de controlar el nivel de agua de este tanque. Para eso pues nos proveen de una válvula, una servoválvula neumática en este caso, que nos servirá para manipular el caudal de salida y por tanto nos permitiría controlar el nivel, que es lo que nos plantean en el problema. Nos dicen que se va a usar un controlador PI y lo que nos piden es lo siguiente. Bueno, por un lado nos piden dibujar sobre esta figura el diagrama de tubería, el Piping and Instrumentation Diagram. O en un segundo apartado lo que nos piden es, bueno, nos dicen que suponiendo que la dinámica de la planta, del proceso, incluyendo pues un sensor de nivel, entiendo, y el actuador, viene descrita por esta ecuación diferencial, que como vemos nos daría cómo evoluciona la variable de nivel medida, que denoto H sub m, en función de la entrada que yo aplique aquí a la válvula. Entonces, lo que nos piden es dibujar el diagrama de bloques del sistema de control digital usando un control PI en su forma paralela con la aproximación incremental. Nos dan aquí pues, los parámetros que tendría ese controlador PI. Bueno, tener en cuenta que nos piden un controlador digital. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la planta en continuo, por lo tanto tendremos que ver cómo hacer esa representación. En un tercer apartado nos piden que indiquemos si con estos parámetros que nos dan y para esta planta, si el sistema resultante va a ser estable o no. El sistema en lazo cerrado. Y por último, bueno, pues calcular la ganancia de la función de transferencia en lazo cerrado, que a priori parece algo ya muy sencillo. Bueno, pues vamos a empezar con el primer apartado, que sería dibujar sobre esta figura los elementos del diagrama de tubería. Bueno, aquí tenemos el actuador, el proceso está aquí, necesitaríamos un sensor, vamos a representarlo así. Siempre los elementos, recuerden que irían se representan como círculos, y aquí pondríamos level transmitter, que sería un sensor de nivel. Esto lo vamos a llevar a un controlador. Esta señal entiendo que es una señal eléctrica, la llevo a un controlador, que sería también un controlador de nivel, level controller. De acuerdo, si quieren podemos indicar por aquí pues que entra la señal de referencia al sistema. Esto generará una señal también eléctrica, que sería la U, pero fíjense que en este caso la válvula es neumática. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar un elemento de conversión bastante común, que es un conversor de intensidad a presión. ¿De acuerdo? De tal modo que nos sacaría esta señal neumática con la que atacamos esa válvula. Bueno, pues ese sería el apartado A. Como vemos, es un diagrama de bloque, un diagrama de instrumentación muy sencillo y no tiene mayor cosa. Vamos al siguiente paso, que era realizar el diagrama de bloque del sistema. Bueno, voy a representar inicialmente el proceso.
en el que, si yo recuerdo los datos que me han dado, voy a ir a la pantalla anterior, lo que me dan directamente es la función de transferencia desde la U hasta la salida HM, ¿de acuerdo? Desde esta U, que es la misma que esta, lo que pasa es que aquí está en intensidad y aquí expresada en presión, en unidades de presión. Bueno, pues la función de transferencia desde aquí hasta aquí, que sería la variable HM, el nivel medido, pues no lo da. Esta sería la entrada, esta sería la salida, y aquí yo tendría una función continua, que voy a llamar GDS, porque nos la dan en continuo. ¿De acuerdo? Ahora vemos cuál es. Entonces, esto lo vamos a implementar con un control digital, por lo tanto, lo que tendríamos aquí sería, bueno, pues que la señal está muestreada, entra al controlador digital, voy a llamarlo F de Z, y la salida del control digital, pues sería la entrada al sistema, la entrada al actuador en este caso. Lo único es que es necesario, recuerden, añadir aquí un retenedor de orden 0. Bueno, puede ser cualquier orden, pero lo normal es que en los sistemas de control utilicemos retenedores de orden 0. ¿De acuerdo? Y este sería el esquema del diagrama de bloque. Y esto lo vamos a transformar, si recuerdan lo que hemos comentado en otros vídeos, esto al final, si yo muestreo esta señal y me quedo con los valores de las variables solo en los instantes de muestreo, pues esto se va a transformar en un diagrama de bloques tal que así, en el que yo tengo mi función f de z del controlador, y esto, pues calculo la función discretizada correspondiente al proceso con el retenedor, que lo voy a representar como g de z. ¿De acuerdo? Bueno, perdonen porque no sale bien aquí esta línea, ahora sí. Y aquí pues tendría hr de z y ya tendríamos todo expresado en el dominio z, que es el dominio de los sistemas discretos. Y esto, si quieren, pues sería u de z. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el diagrama de bloques que nos están pidiendo. Evidentemente tenemos que calcular tanto f de z como g de z. Vamos a empezar con g. Nos dicen, vamos a recuperar la expresión que nos dijeron, es hm punto más 5hm, lo voy a poner por aquí, hm punto más 5hm dt igual a 1. Vale. Entonces, lo que voy a hacer para obtener g de z es recordar que esta g de z se obtiene como la transformada z del retenedor ZHDS por GDS. ¿Vale? Y que esto se demuestra que es 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de GDS dividido entre S. Bueno, pues esto es lo que tenemos que calcular. De momento vamos a calcular GDS. Si nosotros aplicamos transformada de Laplace aquí, vamos a encontrar que GDS será HMDS dividido entre UDS. Esto es tan sencillo que lo hago directamente. ¿Vale? Pero si alguien tiene dificultades, pues transforma cada término mediante Laplace, despeja y al final va a encontrar esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es expresar, como estaba poniendo aquí, g de z
será la transformada z de, perdón porque falta el 1 menos z a la menos 1, será 1 menos z a la menos 1, una transformada z de 1 dividido entre s por s más 5, ¿no? Si tenemos en cuenta esta expresión. Vale. Si nosotros vamos a las tablas de transformadas, pues podrán ver cuál es la transformada z de esto. Y la transformada z, pues encontrarán, si van a esas tablas, pues que esto quedaría igual a 1 menos z a la menos 1 dividido entre 5. Lo que he sacado es el 5 este fuera. Bueno, si quieren lo pongo para que lo vean más claro. Saco, o sea, multiplico y divido por 5 para que me quede aquí transformada z de 5 dividido entre s por s más 5. ¿Vale? Porque esto sí que está, este término, tal que así, sí que aparece directamente en las tablas. Y se encuentra, pues que esto sería igual a 1 menos z a la menos 1, 1 menos z a la menos 1 dividido entre 5, y la transformada de esto se encuentra que es igual a 1 menos e elevado a menos 5t dividido entre z a la menos 1, y esto dividido entre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos e elevado a menos 5t por z a la menos 1. ¿De acuerdo? Fíjense que este término aquí se va con este. Y fíjense que no lo había mencionado anteriormente, pero evidentemente si quiero discretizar hay que definir el periodo de muestreo. ¿Vale? Voy a ponerlo por aquí. ¿Cuánto tomamos como periodo de muestreo? No sé si el problema me lo indica, y si no me lo indica, pues vamos a tomar un valor que vaya bien. ¿Vale? La constante de tiempo aquí, la constante de tiempo es 0,2. ¿Vale? Voy a apuntarlo. Como tau es la tau del proceso 0,2, yo voy a tomar una constante o un periodo de muestreo que sea varias veces más pequeño. Por ejemplo, 0,05, que sería 4 veces más pequeño. ¿Vale? Bueno, vamos a tomar ese periodo de muestreo. Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí. Esto será igual a pues a 1 menos e elevado a menos 5t, teniendo en cuenta que t vale 0,05. El cálculo, que lo tengo por aquí, lo pueden comprobar ustedes, resulta ser al final 0,4424z dividido entre z menos 0,7788. ¿Vale? Pues esta sería la función de transferencia, la primera función de transferencia del diagrama de bloque. ¿De acuerdo? Siempre que nos pidan que hagamos un diagrama de bloques, tenemos que indicar todas las funciones de transferencia y además en el diagrama de bloques pues señalar todas las variables. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos g de z. ¿Cuánto valdría f de z? Bueno, para eso vamos a recordar la expresión del controlador PI digital,
que hemos visto en otro vídeo. Teníamos en concreto que la expresión de un controlador digital, esto fue lo que escribimos, era incremental, un controlador incremental, y en su forma paralela era esta, ¿vale? Fíjense que en este caso, pues este término desaparecería porque estamos considerando control PI. TD valdría 0 y esto vendría a ser 0, ¿no? Entonces, si yo sustituyo aquí los valores que nos han dado, vamos a recordarlos, nos han dicho que Kp vale 1, Kp vale 1 y Ti vale 10, entonces si Kp vale 1 y Ti vale 10, y Td vale 0, evidentemente, pues P sub 0 resulta ser, tengo el cálculo hecho ya, sería 1.0025. ¿Vale? Y P sub 1 sale menos 0.9975. Bien, con esto, este controlador, que quedaría tal como estamos viendo, pues quedaría como P sub 0 más P sub 1 por Z a la menos 1 por 1 menos Z a la menos 1. ¿De acuerdo? Porque P sub 2 vale 0. Si quieren, dejamos de momento P sub 0 y P sub 1 para no escribir estos números que tienen tantas cifras. ¿Vale? Y podemos operar con esto. Entonces, de cara al segundo, el segundo apartado del problema, pues ya estaría resuelto. Este sería la función de transferencia. Perdón. Este sería el diagrama que calculamos anteriormente. G de Z, que lo tenemos aquí, y F de Z, que lo tenemos, perdón, que no sale, y lo tenemos calculado aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el siguiente apartado, lo que nos piden en el siguiente apartado, sería el apartado C, es si la función de transferencia en lazo cerrado, vamos a representarlo así, GLC, en lazo cerrado de Z, bueno, no nos piden que la calculemos, sino directamente lo que nos piden es si es estable o no. Entonces, bueno, lo que se me ocurre hacer es, yo sé que un sistema discreto es estable, sistema discreto es estable si los polos están dentro del círculo unidad. Bueno, pues con este criterio vamos a ver si el sistema es estable o no. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es la función de transferencia en lazo cerrado. La función de transferencia en lazo cerrado, si quieren, lo ponemos así, GLC será pues F de Z por G de Z dividido entre 1 más F de Z por G de Z, ¿no? Un lazo muy sencillo. Y lo único es que pues tenemos que hacer este cálculo. Voy a sustituir, tenemos F aquí, voy a apuntar G de Z, recordar cuánto valía, lo voy a poner por aquí. G de Z lo teníamos de antes y era 0.4424 Z dividido entre Z menos 0.7788, ¿vale? Pues nada, hacemos esa operación, nos quedaría entonces 0.4424 Z que multiplica a P0Z más P1, el denominador de esto sería Z menos 1
¿vale? Porque lo que hice aquí, para que lo vean mejor, es expresar esto en potencias positivas, no en potencias negativas, de modo que quede P0Z más P1, y aquí quedaría 1, bueno, quedaría Z menos 1, ¿vale? Entonces, por eso aquí aparece P0Z más P1, y abajo quedaría pues el Z menos 1, que multiplicaría a este, a Z menos 0.7788, y ahora iría el 1 más, pues de nuevo aparecería el producto este, perdón, el producto este, que sería 0.4424Z por P0Z más P1. Esto, la dificultad que tiene es de no equivocarnos en este cálculo, que puede ser normal que nos equivoquemos, por eso luego hay que revisarlo una vez que terminemos. Hay que revisar, a ver que me tuve aquí un problemilla. 0.7788. Bueno, esta sería la función de transferencia en lazo cerrado. A ver, estos dos factores serían aquí con estos dos, de modo que me quedaría esto multiplicado por 1 más esta parte, ¿no? Lo hago, me quedaría 0.4424Z por P0Z más P1, y abajo me quedaría pues Z menos 1 por Z menos 0.7788 más 0.4424 Z P0Z más P1. ¿Vale? Si sustituimos los valores de P0 y P1 y agrupamos, al final lo que va a quedar es que esto es 0.44351 Z cuadrado menos 0.44129 Z esto sería así, y el denominador pues quedaría, si no me equivoco, pues quedaría 1.4435 Z cuadrado menos 2.2201 Z menos, no, más 0.7788. ¿De acuerdo? Como dije antes, la dificultad de esto es hacer estas operaciones y no equivocarnos, pero vamos, conceptualmente no hay nada más allá. Bueno, pues, ¿qué nos hacía falta? Pues calcular los polos, ¿vale? ¿Los polos dónde están? Pues igualamos a esta raíz, este polinomio a 0, que sería lo que se conoce como ecuación característica. Lo volvemos a 0 y de aquí pues obtenemos las raíces, que una vez hecho resultan ser pues las raíces 0.99, son dos raíces reales, 99668 y 0.54132. Vale, como vemos, estas raíces, si incluso pintamos el círculo unidad, ¿vale? Si esto fuera el círculo unidad, se supone que este es el radio unidad, pues hay una raíz que estaría por aquí, 0.9, y otra que estaría en la mitad, 0.5. ¿Vale? En cualquier caso, ambas raíces están dentro del círculo unidad.
Por lo tanto, el sistema en lazo cerrado es estable. ¿De acuerdo? Que sería lo que nos preguntaban en el apartado C. Y por último, en el apartado D, si recordamos lo que nos preguntaban era calcular la ganancia de la función de transferencia en lazo cerrado. Bueno, la ganancia, recuerden que la ganancia se calcula para sistemas discretos evaluando la función de transferencia en z igual a 1. En este caso sería la de lazo cerrado. Bueno, pues cojo esta función que tenía por aquí y la evalúo, sustituyo z igual a 1. ¿Y cuánto da? Pues da 1. ¿Vale? Esto en realidad lo he puesto para recordar cómo se calcula la ganancia y poco más. ¿Por qué? Porque ya yo sabía que la ganancia debía dar 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo el sistema, mi sistema en lazo cerrado de este modo, donde esto es, en este caso es HM de Z, y esto es HR, el sistema realimentado. Si yo pongo un PI aquí, la acción integral que tiene el controlador PI, esta acción integral, hace que el error sea 0, es decir, que HM sea igual a HR en el estacionario. Es decir, que la ganancia de HR es 1. HR se multiplica por 1, de tal modo que se consigue que aquí HM pues sea igual a HR, ¿vale? Pero bueno, lo hemos comprobado porque si ustedes sustituyen aquí Z por 1, verán que les va a dar la ganancia unidad también. Bueno, pues esto es un ejemplo en el que hemos manejado diferentes conceptos relacionados con el control digital. Es importante la parte del diagrama de bloques, de saber analizar el sistema, cómo pasar de nuestro proceso continuo a una representación discreta para poder analizarlo. Y de resto, bueno, hemos utilizado una expresión del controlador PI y hemos hecho cálculos básicos de calcular funciones de transferencia, el concepto de estabilidad y el de ganancia. Bueno, espero que les haya servido para asentar a estos conceptos que hemos visto anteriormente. Muchas gracias.